Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por dejarme entrar un ratito a sus hermosas vidas. Mi nombre es Ulises Martínez y en esta ocasión, bueno pues les traigo, de hecho son dos historias que están relacionadas porque las dos se basan en estas sierras, en estos lugares que son muy ocultos de poca accesibilidad en lo que son las sierras de Oaxaca y que colindan con el estado de Guerrero aquí en México. Pues la primera historia que les traigo es acerca, esta historia la contó una persona que obviamente no da su nombre porque es un trabajador del gobierno, precisamente trabaja en estos censos de población, lo que aquí en México se conoce esta institución como el INEGI, esta institución que se dedica al conteo de personas y todo lo relacionado con estas cosas de censos de población. Esta persona habla acerca de una experiencia muy extraña que tuvo justamente cuando lo mandaron a la Sierra Mixteca, allá en Oaxaca. Está precisamente él habla de una sierra muy alejada que colindaba con el estado de Guerrero. Él dice que era el rumbo de un pueblo que se llama Putla, 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 así se llama. Bueno, hay nombres muy raros por esos rumbos, pues así más o menos él refiere que lo mandaron a hacer un censo de población a esta sierra, pero la accesibilidad pues era muy complicada. A él lo llevaban en una camioneta, pero esta camioneta ya no tenía paso para llegar hasta donde iba a llegar, hasta este pueblo. Entonces él se tenía que bajar y todavía tenía que caminar para llegar hasta el pueblo que le habían asignado. Esta persona refiere que se bajó de la camioneta y empezó a caminar por un valle hermoso de muchas sierras, con neblinas, o sea, como son estas sierras de por allá de estos rumbos, bellísimas pero llenas de misterio. Esta persona del INEGI refiere que iba caminando, que era un caminito pues muy rudimentario, que él podía ver las cañadas hacia abajo muy altas, muy profundas, y él al estar caminando por estos rumbos, por esta pequeña vereda muy angosta, empezó a oír sonidos extraños. Él refiere que más o menos se parecían a los ruidos de una vaca, pero lo extraño era que estos ruidos venían desde el fondo de esta barranca, y obviamente allá no existía ningún poblado. Él tenía que estar allá más o menos a las 6 de la mañana, imagínense, apenas estaba amaneciendo cuando estaba oyendo estos ruidos extraños de estas vacas al fondo de la barranca. Total que llegó hasta el pueblo, se entrevistó no con el presidente municipal, sino con un representante del pueblo, ya que estos pueblos se rigen por usos y costumbres. Estas son las leyes de estos pueblos. Y aparte de que en este lugar la mayoría de los habitantes no hablaban español, sino hablaban mixteco. Y el trabajador que iba a hacer el censo de población no sabía hablar mixteco, entonces se apoyó de este representante de este pueblo pues para poder hacer el censo de población y poder traducir una hoja de preguntas, de cuestionario que le tenía que hacer a las personas, a los representantes de las pequeñas o pocas casas que había en este pueblo. Entonces todo iba más o menos normal. Esta persona que estaba haciendo el censo se estaba tardando un poco, lo tenía que hacer todo ese mismo día, porque si le faltaba una o dos casas por censar, entonces él tenía que regresar al otro día o de plano quedarse ahí
para seguir con su labor. Pero él tenía que censar todas las casas que hubiera ahí, aunque hubiera pocas. El problema es de que una estaba muy alejada de la otra, porque era un cerro. Total que este trabajador del INEGI se apoyó con el representante para traducir. Estuvieron haciendo las preguntas. Este trabajador refiere que como eran varias preguntas, pues casi se tardaba como 45 minutos en cada casa. Y ahí empezó a atardecer, cuando a lo lejos empezaron a escuchar esos ruidos nuevamente, de estas que parecían ser vacas, ¿no? Al fondo. Este trabajador del INEGI pues estaba con sus papeles, no tomó en cuenta los sonidos, pero el representante del pueblo se quedó callado, volteó hacia el fondo de la barranca y dijo: los sapos ya han despertado. El trabajador del INEGI pues no lo tomó en cuenta. Uno diría, bueno, pues los sapos, ¿qué tiene que despierte, no? Es época. Total que siguió haciendo su trabajo. El representante del pueblo se le vio más nervioso, pero siguió cooperando muy amablemente con el trabajador del INEGI. Y entonces, cuando ya era más tarde, estaban censando a una señora ahí al pie de la puerta de su pequeña casa, de su pequeña choza. Le estaban haciendo las preguntas correspondientes, cuando en ese momento se volvió a escuchar ese sonido de estas vacas extrañas. Y ahí fue cuando el trabajador del INEGI le pareció extraño que esta señora, al escuchar estas que parecían ruidos de vacas, simplemente dejó de contestar y agarró la puerta y prácticamente se las azotó en las narices. Entonces fue cuando este trabajador del INEGI ya le pareció extraño. Dijo, bueno, ¿qué está pasando? Se dio cuenta que en cuanto comenzaron estos sonidos ahí a lo lejos, esta señora, con todos sus niños que tenía allí alrededor, simplemente se espantaron, azotaron la pequeña puerta ahí improvisada de madera que tenían y se las azotó en sus narices. Entonces el trabajador del INEGI dijo, bueno, ¿qué está pasando? El representante del pueblo, ya una persona mayor, le dijo, lo que pasa es que los sapos han despertado y aquí todos los pobladores le tienen miedo a los sapos. Y era algo que este trabajador del INEGI pues no comprendía. Es decir, normalmente una persona cuando viene del distrito le tiene miedo a todos estos animales que hay en los pueblos, no porque uno no está acostumbrado, pero la gente del pueblo está acostumbrada a infinidad de animales, porque estos animales están alrededor de estos pueblos, y se le hizo raro que esta comunidad, que estas personas tuvieran miedo a unos simples sapos. Entonces dijo, bueno, pero ¿por qué les tienen miedo a los sapos? ¿Qué es lo que pasa? El representante del pueblo le dijo, mira muchacho, pues te voy a contar, si me crees, qué bueno, y si no, pues ni modo, pero es la verdad. Aquí cada año despiertan estos sapos que viven allá abajo de la barranca, pero no son sapos cualquiera. Estos sapos son muy grandes. Los más pequeños miden lo que mide un perro, así de grandes son estos sapos. Pero estos sapos no son de la naturaleza. Estos sapos han sido creados por brujos que viven aquí mismo en la sierra. Estos sapos protegen a los brujos.
En el transcurso de todo el año, nosotros podemos bajar a la sierra y vemos estos sapos que están dormidos porque parecen simples rocas, simples piedras, pero están dormidos. Pero es en estas épocas cuando comienzan a despertar. Estos sapos han sido creados en base a brujería negra y de sacrificar una vida humana para darles vida. Así es como estos brujos le dan la existencia a estos sapos. Hay sapos color marrón, hay sapos color verde, pero hay sapos que tienen colores muy vivos como los amarillos, y esos son los más peligrosos, ya que ellos, si te llegan a encontrar, te escupen una baba en la que tú, si te toca, simplemente ya no puedes moverte, ya no puedes hacer nada, y aunque corras a tu casa, te enfermas, ya no quieres comer, ya no puedes ni siquiera moverte, y te vas secando en vida, y así finalmente mueres. Algunos de estos sapos, incluso hace poco, se llevaron a una mujer, a una de nuestras mujeres embarazadas, se la llevaron para llevársela a los brujos. Es por eso que la comunidad le tiene mucho miedo a los sapos, estos sapos gigantes que no son de la naturaleza. El trabajador del INEGI se quedó algo intrigado porque él mismo aceptó que había escuchado estos ruidos, que no sabía que eran los sapos gigantes. Entonces el representante del pueblo le recomendó que mejor se fuera del pueblo, ya que incluso estos sapos podían detectar si había alguna persona que no fuera del pueblo en estos lugares, y entonces tal vez por eso se habían inquietado ese día más temprano, porque decía que era algo raro, que sí era normal que despertaran, pero no tan temprano. Entonces le advirtió que mejor se fuera. El trabajador del INEGI sabía que le faltaban algunos datos por registrar, pero quedó tan intrigado que dijo, bueno, si me quedo, si me hace falta, bueno, pues usted me puede dar alojamiento en su casa. Dice, no, muchacho, no, así le dijo el representante del pueblo, y dice, no es que el representante haya tenido falta de amabilidad, simplemente dice, es que estos sapos, si ya vieron que estás aquí, pueden venir por ti y se van a meter a mi casa. Mejor no hay que arriesgar. Aquí nadie te va a dar alojamiento, porque no te conocen y porque no se van a arriesgar por ti. Entonces mejor vete. Y bueno, pues el representante del INEGI pues no le quedó otra más que caminar. Este representante del pueblo lo encaminó y le advirtió que oyera ruidos, lo que oyera, que no se parara, que él siguiera caminando y que si era posible que corriera del lugar. El representante del INEGI volvió a caminar por toda esta sierra y ahí volvió a escuchar los ruidos de estos animales. Ahí los estuvo escuchando, y no solamente eso. Este representante del INEGI dice que a lo lejos podía ver cómo las copas de los árboles se movían muy bruscamente de un lado a otro, a lo lejos, como si algo grande los moviera. Entre estos movimientos también él podía escuchar como si estos costales de harina los arrojaran al suelo bruscamente. ¿Esto qué era? Que los sapos, a pesar de que eran muy grandes, sí podían brincar. Y precisamente este era el ruido que estaban haciendo. Al caer sus estómagos, sus panzas contra el suelo, hacían este ruido de costales cayendo en el suelo. Es decir, se estaban moviendo estos sapos gigantes, se estaban acercando a este representante del INEGI, y casualmente era cuando él iba cruzando un valle, una zona donde había muchos árboles, donde había mucha sombra.
ya que el mismo representante del pueblo le había advertido que si pasaba por sombras, que mejor corriera, porque a la luz del sol los sapos no podían tocar el sol porque ahí era donde se volvían a quedar en piedra, pero en las sombras ahí era donde tenía que tener mucho cuidado, porque ahí sí lo podían agarrar. Entonces, pues ya este representante del INEGI, ya tan sugestionado con todo esto que le habían dicho, pues mejor prefirió correr más o menos medio kilómetro hasta que por fin pudo salir de este valle de sombras y ya pudo escapar de este lugar. No terminó de hacer el censo de población, pero él dice sinceramente, todos los demás papeles que me faltaban los tuve que inventar. Yo ya no quería volver a ese pueblo. Y bueno, esta es la historia. Esta persona, representante del INEGI, asegura que es una historia real de estas cosas extrañas que suceden allá en la Sierra Mixteca, allá por los valles de entre Oaxaca y Guerrero. Una zona mágica, hermosa, pero llena de misterio y muchas veces también llena de inseguridades. Pero también muy cerca de este lugar también se entrelaza una historia que había una hacienda por ahí, una hacienda ya abandonada, pero bueno, semi abandonada, porque aún estaban los dueños, aún existían los dueños que le pagaban a algunas personas para que fueran vigilantes, veladores de esta hacienda. Entonces esta historia la cuenta precisamente uno de los veladores que había conseguido trabajo en esta hacienda, pero de hecho dice que él trabajaba junto con otras 4 personas. Eran los que trabajaban ahí y que incluso era un buen trabajo, ya que le pagaban muy bien. El trabajo era mínimo. Incluso refieren que había una persona que no era tanto de situación de calle, pero sí era una persona que le gustaba ahí estar, pues buscar ir a esta hacienda precisamente con ellos, pedirles algo de pan y dinero, y a cambio de eso les hacía muchos de sus trabajos, como espantar a los animales que se acercaran ahí a la hacienda en la noche. Incluso a veces lo utilizaron para sacar a uno que otro borracho que se acercaba a la hacienda. Es decir, les hacía de repente su trabajo y ellos ya se la llevaban más tranquila, y este cuate de situación de calle pues ya les hacía su trabajo y bueno, se ganaba comida y dinero. Total que pasaron así los días, o más bien las noches, porque eran veladores, y dicen que una noche esta persona de situación de calle que les ayudaba, de repente un día llegó corriendo hasta el pequeño cuarto donde se alojaban los veladores. Este muchacho, porque era un muchacho joven, llegó prácticamente golpeando la puerta, rogando que lo dejaran entrar. Pues los veladores obviamente abrieron la puerta, vieron que él entró corriendo, espantado, pálido, y cuando lo tocaron para sentarlo en una silla se dieron cuenta que casi se le salía el corazón, y le dijeron, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y esta persona que les ayudaba les dijo, quería espantar a un animal, pero no pude, porque no es un animal. Lo que está allá afuera no es un animal. No sé qué es, pero no es un animal. Ellos quedaron algo intrigados, viendo que este muchacho estaba súper espantado. Tenían algunas armas ahí a su disposición debido a su trabajo,
las tomaron y salieron del lugar para ver alrededor de la hacienda qué era lo que había por ahí. Entonces efectivamente se encontraron quien nos narra esta historia, dice que se encontraron a un perro muy grande, como una especie de San Bernardo, que estaba ahí, pero era un San Bernardo negro. Estaba de espaldas. Volteó y vieron estos ojos clásicos que brillan como lunas brillantes ahí entre la oscuridad. Pero lo extraño es que entre esta oscuridad también vieron una sonrisa de este perro grande y incluso escucharon que se empezaba como a carcajear. Y digo, pues un perro carcajeándose, bueno, ya es algo extraño. En eso simplemente dispararon al aire para que se fuera este animal. Pues simplemente caminó entre las sombras, se fue hacia una especie de tienda que había, que de hecho era lo único que había cerca de la hacienda. Una tiendita de un viejito que obviamente la cerraba y se iba a su casa. Él no vivía ahí, simplemente era la tiendita. Lo conocían a esta parte como la tienda del viejito. Ellos vieron que este animal grande caminó hacia la esquina de esta tienda, y cuando estaba ahí con el pequeño foco que alumbraba este pequeño local, se dieron cuenta que este animal se levantó en dos patas como un humano, y al levantarse se dieron cuenta que inclusive era más alto que lo que era donde alcanzaba el techo de la tienda. Este ser que se levantó, que se dieron cuenta que era muy grande, incluso vieron que tenía cuernos, y simplemente comenzó a carcajearse de los vigilantes que lo estaban viendo. Estos vigilantes, pues con las armas, espantados, no dudaron en dispararle en varias ocasiones. Pero esta cosa o este ser que estaba ahí parado simplemente parecía no inmutarse a las balas que le pasaban cerca. Simplemente oyeron una carcajada y se desvaneció en la oscuridad. Los vigilantes quedaron aterrados por lo que acababan de ver. Sabían que no era un animal, sabían que no era algo humano. Entonces regresaron corriendo hacia el cuarto donde normalmente pasaban la noche. Y de ahí no quisieron salir para nada. Es decir, ya no hicieron vigilancia, nada. Al otro día temprano, los 4 renunciaron. Así de plano, ya no quisieron saber nada del lugar. Se fueron, estaban tan espantados, tan impactados de lo que habían visto, que uno de ellos organizó a los otros 3 para que se volvieran a juntar, y una semana después fueron a ver a una señora del pueblo para que les hiciera una especie de limpia, porque estaban muy nerviosos, muy espantados. No podían sacarse eso de la mente. Entonces esta señora les advirtió que el haber renunciado era lo mejor que ellos habían hecho, ya que este ser que se había aparecido precisamente era un nahual, y este nahual había ido a la hacienda a cobrar una deuda que tenía con los dueños de este lugar, pero que no había podido cobrar esa deuda porque ellos le dispararon, actuaron en contra de lo que este ser planeaba hacer esa noche. Mas sin embargo, esta señora les dijo que este ser iba a volver, porque tenía un pacto con los dueños de esta hacienda, un pacto que los dueños tenían que cumplir. Y bueno, pues ellos ya no volvieron jamás a esta hacienda. Y bueno, así termina esta historia, estas 2 historias.
de los sapos gigantes y de esta hacienda tal vez embrujada. Y a mí me parece historias que yo las escuché y dije, no, pues tengo que platicarlas a la comunidad Cosmo. Y bueno, pues aquí está, historias que impactan. Yo creo que hay muchas de estas historias. De hecho, de estas haciendas he oído varias, pero de los sapos gigantes es la primera vez que escucho algo así. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya sabían de estos sapos gigantes de la Sierra Mixteca? ¿O tal vez lo han escuchado en esta existencia en otro lugar? Platíquenme, cuéntenme aquí en los comentarios. Y bueno, si ustedes también tienen una historia similar, pues también mándenmela. Aquí está donde me pueden contactar. Y bueno, pues hasta aquí quedamos. Mi nombre es Ulises Martínez. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Es un abrazo cósmico. Muchas gracias por permitirme estar un ratito en sus bellísimas vidas, por ver hasta aquí este video. Y bueno, muchas gracias. Continuamos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Dios me los bendiga. Gracias.